Amigos de la Fly HN, qué bueno tenerlos una vez más con nosotros. Me encuentro con Belinda Matute, auxiliar del Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea Hondureña. ¿Cómo está, Belinda? Aquí, bueno, buenos días. Estamos aquí dentro de estas instalaciones de este gran Museo de la Aviación de Honduras. Bueno, hoy vamos a platicar ampliamente con usted, ya que el teniente Manuel hoy oficialmente anda recibiendo su ascenso, Su ¿verdad? ascenso, hoy ya asciende ya a teniente Qué oficialmente. bueno, bueno, desde ya le deseamos muchos éxitos y felicidades en esta nueva etapa de Así es. crecimiento dentro de la Fuerza Aérea Hondureña. Cuéntenos, Sí. Belinda, tenemos atrás nuestro una maqueta de un avión histórico, Bristol, aquí en la Fuerza Aérea Hondureña. Cuéntenos un poco por qué tenemos una maqueta de este avión y no el avión real. Ok, bueno, esta es la maqueta del avión Bristol, así como lo acaba de mencionar usted. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando aquí de lo que es de la aviación claro. nacional, la aviación del país. Ok, la razón de ser de este museo, pues, es justamente la aviación. Pero ¿cómo nace la aviación en Honduras? Nace a raíz de este primer avión. Este es el primer avión comprado por el Estado de Honduras. Fue comprado en 1921 por la administración en ese entonces del presidente López Gutiérrez Okay. en su administración de 1920 a 1924. Esta aeronave, como pueden ver, perteneció a la Real Fuerza Aérea, es inglés, y Okay. bueno, luego se compra por la administración, como ya les decía, de López Gutiérrez, entra aquí en Honduras, lo traen por vía marítima, luego se ensambla, se arma y su primer vuelo sale de San Pedro Sula a A Tegucigalpa. Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo fue ese vuelo aproximadamente? Ese vuelo se habla 1 hora y minutos, sí, se tiene Okay. registros en ese entonces. Eh, Interesante. o sea, lo interesante de este avión es que es justamente el primero. A raíz de este avión, pues tenemos las diferentes flotas y luego, obviamente, este es como el abuelito de todas las aeronaves que vinieron posteriormente y que obviamente luego ya fueron parte de lo que es la Fuerza Aérea. Bueno, es un pionero, podemos mencionarlo. Así es. Y me comentaba extra cámaras que este avión, pues el original se quemó, tuvo un incendio y por eso tenemos en maqueta la representación de esta nave. ¿Qué pasó con esta nave en ese momento? Ok, lo tenemos así como maqueta para que las generaciones, pues, bueno, nosotros lo conozcamos para que nos diéramos una Una idea. idea de cómo era. Claro. Bueno, lastimosamente, como les decía, fue el primer avión comprado en 1921, hace su primer vuelo de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Entra en un contexto de la historia de Honduras un poco inestable políticamente. Entiendo. Dentro de ese contexto fue utilizado pues por la administración de López Gutiérrez, pero hay un medio conflicto ahí con las elecciones de 1924, se crea una contra y hay un contexto ahí bastante atrás de lo que es la aeronave. Ya. Y dentro de la guerra civil de 1924, uno de los grupos revolucionarios pues quema este avión dentro de ese contexto de la guerra de 1924. Entonces, lastimosamente, no lo tenemos en su tamaño original, pero sí lo tenemos como maqueta. Pero me parece interesante que no tenerlo en su tamaño original no impidió a no poder realizar la maqueta y poder mostrarlo porque hay historia, el primer avión que vino, su vuelo de San Pedro Sula a Tegucigalpa. La verdad que en las veces que hemos tenido, las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de estar aquí en el museo, no me había detenido a ver que es una maqueta, Es una hasta maqueta. ahora que ustedes nos lo mencionan. Y asumimos que es parte de la explicación que a todos los visitantes que llegan al Museo del Aire le cuentan, ¿verdad? Sí, sí, De qué justamente. está elaborado también? De qué? Bueno, está elaborado, bueno, la maqueta obviamente está, ya tiene sus años, fue hecha por Sí, una de las promociones que ok. salió de aquí de la Fuerza Aérea. En su momento, pues sí tenía su motorcito y todo para tener un Ah, ejemplar un poquito más real. más real. Ok. Fue hecho de madera, como puede ver, Sí. igual tiene su artillera por el otro lado. Diferentes elementos que tenía en su momento, se quiso respetar según las fotografías que se tuvo en su momento de cómo entró. Eso le iba a preguntar, ¿los colores están en base a cómo él llega al país originalmente? Sí, sí, originalmente. También su distintivo que Ok. perteneció a la Real Fuerza Aérea, pues
inglesa. Y también otra de las cosas es que, como les decía, lo importante de este avión es que aquí nace la aviación en Honduras, sí, porque luego quizá en su momento no se compró como una aeronave que fuese utilizada para la aviación militar, pero luego de ahí sí ya viene ya el contexto de la aviación militar en Honduras, pero este es el primer avión, como les digo, es lo importante de este avión. También en uno de los vuelos se dice para allá 1922, también tuvo un accidente porque hizo un viaje de Honduras a El Salvador en la celebración de para el 15 de septiembre. Ajá, sí. Se tienen registros de que tuvo un accidente, cayó allá cerca de tierras salvadoreñas y luego estuvo inoperativo, volviéndolo a poner en operación en 1924, pero obviamente cae en ese contexto de la guerra civil y claro, pues fue quemado. Pero bueno, interesante, mire que yo quedo asombrado escuchándolos porque, y digo escuchándolos porque también cuando el teniente Manuel nos da la explicación, realmente aprendemos y nos trasladamos, pues cuando uno le cuentan historias de naves o de hechos que han pasado alrededor de ellas, pues uno trata de remontarse y en esos recuerdos uno pone la mente en blanco y negro también, pues, sí, porque tenemos la idea de que en ese momento todo estaba en blanco y negro, pero sí, en realidad es parte de la historia y nos es muy gratificante poder conocer un poco más de esta nave inglesa. ¿Fue la única o hubo más naves de esta? ¿Fue la única? Aquí en Honduras fue el único que solo hubo un único avión. Fue el único. Ya de ahí se compraron posterior, igual luego ya de 1924 en adelante, pues las empresas o las compañías bananeras ya tenían algunas aeronaves, sí, pero no eran compradas por el Estado, sino que por empresas ya extranjeras. Lastimosamente solo fue esta de este tipo, solo fue el Bristol. Pero bueno, encantados nosotros de poder presentarlo a los amigos que nos están viendo a través de DaFly HN, pues invitarlos a que vengan al museo, que vengan a conocer estas piezas. Es historia de nuestra aviación, es historia de nuestro país y encantados de conocer esta maqueta. Fíjense que tengo ganas de tener una así. Sí, ¿verdad? Tengo ganas porque yo soy coleccionista, le cuento, soy coleccionista de aeronaves a escala y pues ya se me están viniendo un par de ideas a la cabeza, pero usted lo puede venir a ver, amigos, lo pueden venir a conocer, los horarios de 9 a 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, de 9 a 3 de la tarde, igual estamos abiertos de lunes a domingo, aquí estamos para... Ok, ¿algo más, algún dato que queramos agregar a esta nave en general? ¿Cuántos años voló? Si podemos contar desde que estuvo activo. Pues desde el 21 hasta el 24 nada más, fue una historia años. Poca, pero sí, como les digo, es emblemática para la historia de Honduras. Y tiene lógico, pues porque es un primer avión, en esos 3 años pues tuvo también un incidente, se recuperó, después sabemos que en ese tiempo nuestro país tuvo muchos conflictos internos que... tuvo como consecuencia que este avión fuese quemado, sí, pero interesante que aquí en el museo lo han querido recordar y no solamente tenerlo en fotografías o no solamente tenerlo en la memoria, sino que se ha hecho una maqueta. Bueno, entonces tener en memoria esta bonita nave y que los visitantes sepan que la pueden ver, que la pueden fotografiar. Belinda, cuénteme un poquito del piloto que pilotó esta nave. Me comenta o nos cuenta la historia que era de origen canadiense. Sí, justamente a raíz de lo que el presidente López Gutiérrez toma la iniciativa de comprar el avión, no teníamos todavía pilotos entrenados para maniobrar ese tipo de aeronaves. Entonces se contrata pilotos canadienses, en el caso del Bristol, Iván Dinlam fue el que lo voló. Él, como ya dijo usted, pues canadiense, y también se contrató para el mantenimiento mecánicos italianos. Entonces, bajo ese contexto, pues se maniobró lo que es esta aeronave, hizo su primer vuelo y a raíz de ello también estos pilotos se quedan para formar los pilotos nacionales. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, si estos pilotos tenían también como objetivo preparar a pilotos hondureños y si estos mecánicos de origen italiano también tenían como misión preparar personal de la Fuerza Aérea Hondureña que pudieran dar el mantenimiento posterior. Sí, esa fue la intención del gobierno en ese entonces.
Se quedan estos pilotos extranjeros que también ya venían haciendo pues parte de su historia en Guatemala y en diferentes partes de Centroamérica, se quedan aquí y luego van a ser los maestros que van a formar a nuestros pilotos nacionales. Bueno, interesante seguir enriqueciendo esta historia con personas experimentadas, en este caso pilotos técnicos de otros países que también vinieron a fortalecer esos primeros pininos, porque en realidad la aviación en Honduras en ese tiempo estaba dando los primeros pininos, los primeros pasos. Si vinieron evidentemente de otros países, porque no teníamos en ese momento todavía las personas preparadas que con la experiencia de pilotos y técnicos extranjeros se pudieron ir experimentando y dando sus primeros pasos hacia lo que hoy ya tenemos como muy reconocidos, pilotos de gran experiencia y mecánicos que son los que ven y han visto estas naves. Sí, de hecho, como le mencionaba también, la aeronave ya trae su historia porque son aeronaves que también fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial y justo el piloto Iván Dinlam fue parte de ese conflicto de la Primera Guerra Mundial, o sea, trae aparte su experiencia en algo bélico y obviamente pues los mecánicos que también van a darle el mantenimiento a estas aeronaves y que van a ser parte de lo que es la línea de los suboficiales que tenemos ahora en la Fuerza Aérea. Bueno, excelente. Bueno, entonces es importante que tengamos en consideración que el avión existe, que el avión está en maqueta, ¿verdad? Que se ha traído el recuerdo de las fotografías, que se ha traído el recuerdo de aquel entonces y que se puede venir a ver, a conocer, a fotografiar nuevamente ya en una versión escala y pues ustedes aquí en el museo van a contar a los visitantes la historia de esta nave. Así es. Bueno, Belinda, muchas gracias. Nosotros muy agradecidos de tenerla con nosotros y seguir contándoles a nuestros seguidores las bonitas experiencias que hay aquí en el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea Hondureña. Sí, no, el honor es mío y bueno, principalmente lo que es la función de este museo es justo dar a conocer lo que son partes de lo que es la aviación en Honduras. Bueno, mis amigos, muchas gracias y nos encontramos en otra edición más aquí en The Fly. H.